Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Como cada tarde para mí es un placer saludarlos en nombre de todo el equipo que realiza este espacio para ustedes, donde revisamos la actualidad política nacional y también internacional. De hecho, en nuestra edición de hoy de Argumentos estaremos hablando de algunos temas internacionales. Por ejemplo, el Foro Económico Internacional que se desarrolla en Davos. Vamos a revisar este y otros temas de la actualidad geopolítica. Es por ello que me acompaña Carlos Raúl Hernández, analista político. Vamos a iniciar, como siempre, revisando nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram. Carlos Raúl, te invito a darle inicio a nuestro programa. Vamos a revisar imágenes de lo que ha sido la celebración del Foro Económico Mundial, una reunión que congrega tanto a dirigentes de países como también empresarios y jefes de algunos organismos internacionales, líderes empresariales y políticos. La agenda de este año del Foro de Davos de 2024 abordará geopolítica, el futuro de la inteligencia artificial y el cambio climático, una oportunidad, según indica esta organización, para reflexionar sobre los desafíos claves del mundo, marcado también por las tensiones que se han llevado en los últimos años, pero también por las tendencias que definirán el futuro. Vamos a revisar algunos de los puntos de este encuentro en una gráfica, según lo que establece la agenda. En el punto número 1, seguridad y cooperación en un mundo fracturado. Buscar solución para abordar la crisis de seguridad, como la situación en Oriente Medio, y sentar las bases para la estabilidad global. El punto número 2 del Foro Económico Mundial. Crecimiento y empleo para una nueva era, construir un marco económico más próspero en un mundo en que las medidas tradicionales aparentemente están fracasando. Número 3, la inteligencia artificial también es uno de los temas que allí se discuten como motor de la economía y de la sociedad. Cómo utilizar la inteligencia artificial en beneficio para todos. Es una de las preguntas que intentará anticipar el efecto de las tecnologías en los próximos años y también la estrategia a largo plazo para el clima y para la energía. Tras el acuerdo alcanzado en la COP28, uno de los retos es descarbonizar la economía, así como brindar acceso a energía, alimentos y agua de manera segura y equitativa a nivel mundial. Estos son los objetivos del Foro Económico Mundial, que se desarrolla también en medio de críticas, de protestas, de acotaciones y también el mundo atento, expectante, escuchando la visión de los líderes que allí participan y de las instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Pero vamos a revisar un artículo de la DW, donde también hay una visión de una ONG sobre la fortuna de los 5 hombres más ricos se ha duplicado desde 2020. Esto lo dice la Oxfam. Al inicio del Foro Económico Mundial, la organización no gubernamental Oxfam dijo que las fortunas de los 5 grandes multimillonarios crecen de forma desorbitada, mientras que la pobreza aumenta en el mundo. La fortuna de los 5 hombres más ricos se ha duplicado desde 2020, mientras que por otro lado, 5.000 millones de personas se han empobrecido desde el inicio de la década, señala el informe sobre desigualdad elaborado por la Oxfam. Hay un tweet o un X, allí vamos a la cuenta de la red social X de la Oxfam, donde muestran esta gráfica de las 5 personas con más dinero en el mundo y cómo sus fortunas se han duplicado en los últimos años, mientras que 800 millones de trabajadores han perdido 1.5 billones de dólares. Es hora de controlar el poder corporativo desbocado y proponen revitalizar el mercado. Oxfam, recuerden que es un movimiento global formado por personas que trabajan para combatir la desigualdad y así acabar con la pobreza y la injusticia. Este es más o menos también el contexto en el que se desarrolla este Foro Económico Mundial de Davos. El aumento de la desigualdad pues también ha marcado esta última temporada. Ricos más ricos, pobres más pobres. Yo creo que eso es falso, por ¿Por cierto. qué? Bueno, es falso porque el momento de la humanidad, en la historia humana, que la población mundial ha vivido mejor, y mejor en todo sentido, con mayor asistencia sanitaria, con mayor ingreso alimentario, con mayor ingreso de recursos materiales, ha sido esta. Nunca en la historia humana había habido un momento en que la sociedad viviera un momento de mayor esplendor que este. Entre otras cosas, porque hay 2 factores fundamentales que han salido de la pobreza extrema, 2 factores muy poderosos, con mucho peso demográfico, que han salido de la pobreza extrema
a la riqueza, que son nada menos que China y la India. Hace 25 años en la China había 600 millones de pobres. Bueno, porque estaba iniciándose el programa de cambios económicos chino. Y la India era el proverbio mundial de la pobreza. Cuando tú querías dar a entender lo que era ser pobre, pensabas en la India. Y así es Hollywood, todo el mundo. Bueno, resulta que esos dos países han sacado en los últimos 25 años a 800 millones de personas de la pobreza. Eso en cuanto a las cifras de esos países, pero ¿qué pasa, Bueno, por no, ejemplo, pero es que el América peso Latina? demográfico de esos son los dos países más grandes del planeta. Claro, que tienen la mayor que cantidad tienen un de peso población. Nada más entonces, China tiene eso más altera, eso impide que el empobrecimiento de países que lo han hecho mal, países que se han equivocado, países que han hecho revoluciones y que todas las revoluciones conducen a la pobreza, eso no compensa la maravilla que es, porque no es solo China, sino toda Asia Central, incluyendo a Vietnam, por ejemplo, que son los países de mayor crecimiento económico en el mundo. En este momento está creciendo al 15%. Y en América Latina tenemos México, que desde el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos ha incrementado su nivel de ingresos de la población por 10. Brasil, entre otras cosas, con la presidencia de Lula, bueno, Lula y los anteriores, que fueron el presidente Cardoso, que fue el que inició el programa de reformas económicas, Chile, Uruguay, que es un país modelo en el mundo, Chile, que también lo es. Es decir, lo que la humanidad está viviendo en este momento es una situación expansiva en materia de ingresos de sus mayorías poblacionales. Bueno, y algunos líderes también comentaban eso, que es un momento para la humanidad en el que hay Ahora, muchos conflictos, sin embargo están allí presentes. Déjame terminar la idea, por favor, Carlos Raúl. Discúlpame. Y los datos sí, porque, oye, mira, es que ellos dicen que Kiko no los deja hablar, pero es que los invitados también a veces no quieren escuchar al entrevistador. Mira, Carlos Raúl, pero estas cifras que presenta la Oxfam, pues también nos hablan de esos ricos, ¿no? Del mundo son 5, y nos hablan de cifras, de cómo han disparado sus fortunas en los últimos años y sobre todo el impacto que tuvo, por ejemplo, el COVID-19 durante el año 2020, la pandemia, la cantidad de empleos que se perdieron en el mundo. Digamos, son factores que en estos últimos 3 años, según las cifras, obviamente, pues han incidido en que estas personas ahora tienen muchos más recursos, mientras que la grandes mayorías o una gran masa de población perdió sus empleos. Bueno, vemos por ejemplo acá en Venezuela cómo la población, sus salarios son deprimidos. Es un problema distinto. Y incluso en América Latina, antes de que iniciara la pandemia, veíamos esa cantidad de protestas, por ejemplo, en todo el continente latinoamericano, de un lado y del otro, de gobiernos de derecha y de izquierda, de gente diciendo que se habían empobrecido sus salarios, la falta de poder adquisitivo en el mundo, el tema de la inflación, grandes temas que luego, bueno, con la pandemia, digamos, estos temas se tuvieron que recoger con el tema de cada quien para su casa y un panorama que pareciera que puede volver, ¿no? Con esto de las enfermedades y las pandemias. Lo que pasa es que no hay que dejarse llevar por las apariencias. Protestas hay en todos lados. Porque siempre, y es una ley del desarrollo de las sociedades, mientras la gente más asciende socialmente, y eso lo estudiaron mucho en Brasil, lo estudió el Banco Mundial en Brasil, con los gobiernos de Lula, Lula sacó de la pobreza en Brasil a 60 millones de personas. Ahora, 60 millones de personas que vivían en favelas y con un salario mínimo, entonces se convierten por obra de la política económica en sectores de clase media, y la clase media tiene nuevas demandas. Entonces ya no es solamente vivir para comer, como era cuando vivían en las favelas de Río, sino que después entonces tienen un apartamentico, quieren tener un carro, quieren que sus hijos estudien en buenos colegios. Progresar. Es decir, hay una dinámica de demandas de la clase media que no tienen que ver con ningún empobrecimiento, que es absolutamente falso. Esas pilas de ONG, que las hemos vivido aquí en Venezuela, viven de cifras inventadas simplemente para ejercer presiones políticas contra los gobiernos, de cualquier signo. Es decir, entonces, mientras más oscuro pintes el panorama, entonces esa ONG, que la mayoría son mantenidas por fundaciones internacionales que les pagan sus salarios, en la medida en que tú seas más estridente en tu discurso, en esa medida se mejora tu situación con la filial que te financia. Entonces, yo lo que te digo es que no hay que dejarse engañar por las apariencias y por los discursos. El hecho concreto es que en todos los libros serios que hay sobre el tema, nunca la humanidad había vivido mejor. Nunca en su historia, en los 40.000 años que tiene
que tiene el Homo sapiens viviendo en sociedad, habíamos vivido también. Y ha habido tantas maravillas para los pobres, entre otras cosas. Y te cito el caso de China y la India, porque son países que están en emergencia de crecimiento social. Entonces, eso es una cosa, y que tiene que ver con el Foro Económico Mundial. El Foro de Davos tiene una historia muy interesante, ¿no? Se fundó en el año 1971, creo, y funcionó de manera informal, con una gente que se reunía, hasta que después le cambiaron el nombre le pusieron el nombre de Foro Económico Mundial. E hizo cosas muy buenas. Contribuyó, por ejemplo, en las reuniones del Foro Económico Mundial, en los pasillos sobre todo, se tomaron decisiones políticas importantísimas. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México surgió de una reunión de pasillo, de un café que se estaban tomando entre representantes de esos países, el presidente, etcétera. Y bueno, de ahí salió el tratado económico. Por ejemplo, de ahí salió la política para destruir el apartheid en Sudáfrica, en una visita de Mandela. De ahí salió también, detuvo, por ejemplo, el Foro Económico en los pasillos, porque no en las sesiones, sino porque en los alrededores de la sede hay restaurantes y bares donde se reúnen la gente a conspirar, o sea, a conspirar para bien. Bueno, por ejemplo, impidieron una guerra que estaba a punto de comenzar entre Grecia y Turquía. Bueno, en los años 80 el Foro Económico Mundial impulsó los cambios económicos en América Latina y en el mundo. Bueno, ahí hubo acontecimientos tan importantes como, por ejemplo, en 2017, hace poquito, en el Foro Económico Mundial, Xi Jinping se declaró el líder de la economía liberal en el mundo, lo que significa un terremoto desde el punto de vista de las concepciones ideológicas del planeta. Es decir, ahí han pasado cosas buenas, pero últimamente el Foro Económico Mundial es el padre de una criatura sumamente detestable, que es lo que llaman la Agenda 2030. Y sobre esa Agenda 2030 hablaremos al regreso de la pausa, sobre esta edición del Foro Económico Mundial, los temas que allí se están abordando en esta sesión, esas reuniones de pasillo que se están dando ahora en esta edición. Por ejemplo, vemos a Gustavo Petro reunido con Bill Gates también en los pasillos y nos comentaba a través de las redes sociales que hay planes de desarrollar programas de inteligencia artificial, educación para los niños en Colombia, todos esos acuerdos una cosa que comenta. De los pasillos, ¿da tiempo de decirla? No, al regreso. Manténganse allí en sintonía. Una cosa importantísima. Al regreso.